Bueno, dándole continuidad a esta página, fíjense que cuando empecé todo esto y veía a los demás creadores de contenido, no me parecía tan complicado, pero ya estando ahorita metiéndome un poquito más de lleno en esto, realmente es una tarea titánica y complicada, sobre todo para tratar de tener buen contenido, tener como buena tecnología. Uno se va enfrentando precisamente a ciertas problemáticas, pero bueno, vamos tratando de que mejore la calidad del contenido. Si la calidad del contenido por la definición no es muy buena, ténganme paciencia, vamos a mejorarla. Lo más importante sería que el contenido del material les sea de su agrado, ¿no? Hoy vamos a hablar del linfoma cerebral primario. Vamos a hablar acerca de mitos y realidades, y es una patología poco frecuente, pero bueno, vamos a irla desarrollando poco a poco. Estos son los objetivos que tenemos planeados a desarrollar, ¿sí? Como se dan cuenta, también está en inglés, tratando como que siempre la audiencia sea mayor, ya que en español pues se tiene menos difusión de la información, aunque están las pláticas en español, pero bueno, la información está en inglés para poder tener un mayor alcance en el público. Entonces vamos a tener primero que qué es la definición de un linfoma cerebral primario. Entonces vamos a tener que es toda degeneración neoplásica de las células linfoides, que va a afectar especialmente, bueno, no especialmente, que afecte exclusivamente al cerebro, la médula espinal, las leptomeninges y los ojos. Vamos a tener que representa el 5% de los tumores cerebrales primarios y el 5% de los linfomas no Hodgkin. Los hematólogos son más dados a dar el término de un linfoma de sitio privilegiado. Y vamos a tener que uno de los factores de riesgo es la inmunodeficiencia. Desde el punto de vista clínico es un sinnúmero de presentaciones las que podemos tener, pero sobre todo tomando en cuenta que el 80% de los tumores primarios del sistema nervioso central malignos tienen un mal pronóstico. Este tipo de padecimiento tiene una mejoría en la supervivencia, inclusive se alcanza tasas de curación, por lo cual pues es una temática que es importante identificar, sobre todo para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Epidemiología. Y aquí vamos a empezar con el primer mito y realidad de la epidemiología. Nosotros cuando nos enfrentamos a un caso de esta naturaleza, lo primero que nos hace pensar es lo siguiente. Aquí pongo un ejemplo, es una femenina de 56 años con alteración cognitiva, cefalea, 3 semanas, y acude al servicio de urgencias. Entonces, cuando nosotros sospechamos en un linfoma del sistema nervioso o de sitio privilegiado, como lo quieran llamar, una de las primeras preguntas que nos viene a la mente es si el paciente tiene datos de SIDA, ¿no? O VIH. Y vamos a empezar con el primer mito, y es que aquí podemos ver que la frecuencia de este linfoma está siendo mayor día con día, ¿sí? Entonces vamos a tener que la frecuencia de este tipo de padecimientos ha ido incrementando conforme pasa el tiempo. Aquí tenemos precisamente una serie mexicana, donde nosotros tenemos una promedio de 52 años, la edad que tienen los pacientes, y tenemos que un 36% eran mayores de 60 años. ¿Sí? Se calcula, bueno, estos son datos europeos, que hay 4.7 millones por 1 millón de habitantes, y como les decía, representan menos del 5% de los tumores cerebrales primarios y 5% de los linfomas no Hodgkin. Vamos a tener que la gran realidad es que nosotros vemos que, por ejemplo, esta es una serie europea del proyecto LOC del linfoma oculocerebral o linfoma oculocerebral, donde se ve que el 73% de los pacientes son mayores de 60 años, que ya no es el contexto de un linfoma en pacientes con VIH, que suelen ser más jóvenes. Entonces aquí esta serie es del proyecto del profesor Kewon en la Pitié-Salpêtrière, y podemos ver que el 73% de nuestros casos eran mayores de 60 años, a diferencia de nosotros que eran como un 40% que eran mayores de 60 años. Sí, y vamos a tener que este es el punto fundamental. La gente o la población inmunocompetente debuta por arriba de los 60 años, la inmunocomprimida, comprometida, perdón,
por debajo de los 60 años, pero vemos que uno de los momentos fundamentales donde cambia este tipo de epidemiología es con la llegada de la terapia HART en 1994. Cuando llega la terapia HART, disminuyen los casos de los pacientes inmunocomprometidos y vamos a tener que los inmunocompetentes aumentan, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver claramente cómo la frecuencia de mayores de 60 años aumenta y la de los pacientes inmunodeprimidos disminuye. ¿Sí? Entonces podemos ver que esta epidemiología en pacientes con HIV, recalco, la gran mayoría de los pacientes con linfoma ya no son pacientes que están inmunocompetentes, pero el factor de riesgo del VIH sigue existiendo, pero la gran mayoría de los casos no se debe a este tipo de asociación. Tenemos esta revisión es precisamente una revisión que tuve el honor de poder realizar con el doctor Soto, que es uno de los neuroinfectólogos más importantes del país, y donde precisamente hacíamos énfasis que la mayor cantidad de pacientes con linfoma son pacientes inmunocompetentes, ¿sí? La asociación entre VIH y linfoma existe, pero la gran mayoría de los casos no guardan ya esta correlación. Entonces, la primera mito y realidad. El linfoma cerebral primario ocurre más frecuente en inmunodeprimidos que en inmunocompetentes y la respuesta es no. El inmunocompetente, la frecuencia es mayor, está aumentando y pues bueno, ya aunque un paciente tengamos el diagnóstico de linfoma, sí hay que pensar la asociación de VIH, pero ya no hay que considerar que es como una norma y que es casi per se el paciente tenga linfoma, estar pensando que tiene VIH. Hay que tomar en cuenta que ya no es una condición que sea lo más frecuente. Ahora, el curso biológico, cuando nosotros hablamos de linfoma siempre nos vienen a la mente infinidad de síntomas típicos, pero bueno, aquí el punto es si biológicamente se comportan igual. Entonces vamos a hacer un poquito de análisis de esto y responden igual al tratamiento, tienen el mismo pronóstico y la respuesta es no. Tienen un pronóstico completamente diferente que precisamente los hace... Entonces, una parte fundamental es entender que, bueno, a partir de la médula ósea, donde se da la producción precisamente de los leucocitos y obviamente todos los subtipos, ¿sí? Vamos a tener que en el ganglio linfático vamos a tener tres áreas importantes, que es la zona del manto, la zona marginal, la zona folicular, donde se van a llevar una serie de procesos de transformación del linfocito, donde va precisamente madurando y va precisamente evolucionando hasta precisamente que llegue a la célula plasmática y pueda producir los linfocitos B. Y vamos a tener que todo este proceso se da en el ganglio, ¿sí? Nada más que la peculiaridad es que en el sistema nervioso no hay ganglios. Digo, hoy en día ya se ha visto más del sistema gliolinfático, que no es algo que vamos a hablar aquí en esta plática, pero bueno, sabemos que precisamente este proceso, en el caso del linfoma primario del sistema nervioso central, pues estas etapas no sabemos en dónde se llevaban a cabo, entonces no sabemos si era algo que se llevaba a cabo en el ganglio y migraba al sistema nervioso, o era algo dentro del sistema nervioso que se transformaba. Y bueno, vamos a tener que dentro de los primeros estudios, una de las cosas precisamente fundamentales fue tratar de demostrar si realmente la clonalidad de los pacientes que tenían un linfoma cerebral primario tenían la misma clonalidad en la médula ósea o bien en la sangre. Entonces hay varios estudios que se realizaron y podemos ver precisamente que también haciéndoles PET solamente se encontró que hay un 8% de los pacientes que tienen un linfoma primario del sistema nervioso que pueden tener algún tipo de actividad sistémica, y cuando se buscó la clonalidad, pues no hubo una clonalidad precisamente correspondiente. Entonces esto presentaba precisamente algunas controversias acerca de precisamente cuál era el origen de este tipo de tumor.
¿Cuáles eran las controversias? Pues bueno, la primera era que la patogénesis del linfoma cerebral primario con el paciente con HIV está relacionada con el virus del Epstein-Barr. Entonces aquí la pregunta es si este Epstein-Barr tendrá nuevamente tener una correlación con el paciente inmunocompetente. Y segundo, hay un proceso propiamente dentro del sistema nervioso central de degeneración linfomatosa precisamente para que se desarrolle, o tal vez sea una lesión metastásica de un linfoma primario, de un linfoma sistémico, perdón, que al migrar al sistema nervioso y carecer de este sistema, los mecanismos no pueden ser compensados si se permite su crecimiento y su precisamente degeneración. Entonces, estas hipótesis están en el aire, aunque ahorita con la parte del sistema cleolinfático, como les mencionaba, se han aclarado algunas, pero bueno, sigue estando en controversia este tipo de principio. Bueno, parte de todo este proceso precisamente para encontrar estas diferencias, bueno, aquí podemos ver un análisis transcriptómico donde precisamente podemos ver la expresión de genes y pues bueno, vamos a tener que la expresión de genes es muy diversa tanto en el linfoma cerebral primario como en el linfoma sistémico. Y tenemos que si nosotros analizamos el 98%, bueno, más del 90% de los linfomas de células B grandes, vamos a tener que tienen una expresión postgerminal, ¿sí? Esto se ve reflejado con la expresión de CD10, que es raro, pero MUM1 es primordialmente se expresa, y podemos ver que este tipo de expresión genómica le da mal pronóstico. Aquí podemos ver el comportamiento que tiene la supervivencia entre un linfoma de centro germinal versus un centro no germinal, ¿sí? O centro postgerminal, y podemos ver que el de centro germinal el 74% tiene una supervivencia a 3 años, y los de centro postgerminal solamente el 40%. Y si nosotros hacemos un traslape de genes, podemos ver que en el linfoma sistémico tenemos más de 1000 genes que están involucrados, y en el linfoma sistémico tenemos 37, y de esos solamente 20 genes se empalman. Podemos ver que hay una gran heterogeneidad con el linfoma sistémico, por lo cual el comportamiento biológico y la fisiopatogenia parece que no es la misma. Aquí precisamente vemos este tipo de expresiones, hay múltiples estudios precisamente haciendo el análisis, pero dejando muy claro que el linfoma cerebral primario es más de centro postgerminal. Esto hace que tenga un tipo de respuesta diferente, ¿sí? Y no parece tener el mismo comportamiento que el linfoma sistémico, ¿sí? Aquí nuevamente ponemos las curvas de supervivencia, donde vemos que tiene un peor pronóstico, por lo cual el comportamiento biológico no va a ser el mismo. Ahora, hablando de las características clínicas del linfoma cerebral primario, vamos a tener que cuando nosotros actualmente vemos el término linfoma, nos viene a la mente inmediatamente cierto tipo de síntomas, como son precisamente las adenomegalias, la pérdida de peso, fiebre, la diaforesis, y bueno, la debilidad generalizada, la palidez. Sí, que son síntomas que están muy presentes en los pacientes con linfoma, ¿no? Esto es precisamente una lista de síntomas que se tienen. Pero vamos a tener que cuando hablamos del linfoma cerebral primario, en este tipo de escenarios es completamente diferente. Aquí les muestro 4 series. La primera de arriba es precisamente habla de el porcentaje de pacientes que tienen la LDH incrementada, que es un 34%, y en este caso en particular el tener incremento de la beta-2 microglobulina es un factor pronóstico. Después tenemos 3 series, que esto es de las pocas cosas que puedo decir con gusto, que es una serie brasileña, una peruana y una mexicana, donde precisamente estos hacen algunas referencias
Y tenemos que la serie peruana y brasileña refieren que este tipo de síntomas son raros, y en la serie brasileña reportan que solamente el 20% de los pacientes con linfoma tenía la adenina baja. La última, que es la serie mexicana, que bueno, es una serie que ya está publicada, que precisamente está en la revista de neurología, por parte del doctor Gómez Figueroa. Y tenemos que aquí en naranja vamos a ver el porcentaje de síntomas. Por ejemplo, la fiebre se ve en un 3%, la fatiga en un 14%, pérdida de peso en 6%, anorexia 7%, diaforesis 2%, elevación de la beta-2 microglobulina 11%, de la LDH 10%, y vamos a tener que algún tipo de manifestación sistémica, háblese de alteración hematológica o datos en general sistémicos, un 5%, y vamos a tener que el 90% tiene síntomas claramente neurológicos puros, y vamos a tener que alteraciones hematológicas en un 8%. Entonces, este es otro de los mitos y realidades que tenemos del linfoma, donde podemos ver claramente que los síntomas que habitualmente se consideran en el linfoma sistémico no aplican para el linfoma primario del sistema nervioso central. Aquí en este presente caso lo que ilustro es el tipo de presentación clínica del linfoma cerebral primario más típica. Tenemos un hombre de 70 años con alteraciones de la memoria, apraxia, alteraciones cognitivas, lentamente progresivo, que se agrega un déficit motor. Digamos que este es el cuadro más característico que presenta el linfoma cerebral primario, una alteración de las funciones mentales, lentamente progresivo, y que se agrega un déficit motor. ¿Sí? Déficit puede ser un déficit motor, pero bien, puede ser algún otro tipo de déficit. Y aquí tenemos precisamente la frecuencia de los síntomas. Tenemos por un lado dos series, precisamente la serie de Benoit y la serie de Bering, donde los síntomas cognitivos se ven en un 70%, el déficit focal se ve en un 50%, datos de hipertensión intracraniana, es importante que solamente ven un 30%, y la afección ocular, donde se ve un 20%. Vamos a tener que, del otro lado tenemos una serie mexicana, que es nuestra serie, la experiencia que nosotros tenemos, que los resultados son particularmente muy similares, y lo único que llama la atención es que en nuestra serie el 33% presentan epilepsia, cuando en las series internacionales se ve que un 15% la presentan. Y vamos a tener que el 62% tuvo bueno, no tuvo diseminación inicial, tuvo normal la función lumbar, ¿sí? Aunque la serie que nosotros reportamos es más o menos de 300 pacientes, tenemos, perdón, no sé, 300, de 72 pacientes, tenemos que la mitad tiene la función normal, y tenemos que el restante tenía cierto tipo de alteración, pero solamente se pudo documentar la infiltración meningial en un 11%. Ahora, hablando de las características clínicas del linfoma cerebral primario. Ahora,
hablando de las características clínicas del linfoma cerebral primario.